Feliz día, guerreros. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les saluda Norberto Reyes del grupo de oración Guerreros, por amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Bienvenidos hoy miércoles 24 de abril a compartir estos 5 minutos con el Evangelio. El día de hoy nuestra Santa Iglesia Católica conmemora a San Fidel de Sigmaringa. Nació en Sigmaringa, Alemania, en 1578 y se graduó brillantemente en filosofía y en derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Fue acusado de ser espía al servicio del emperador católico. Le ordenaron que renegara todo lo que había predicado antes. No puedo. Esa es la fe de sus antepasados. Daría con gusto la vida para que ustedes regresaran a esa fe. Lo golpearon fuertemente en la cabeza y luego lo remataron con una espada. Era el 24 de abril de 1622. Fue canonizado en 1746 por Benedicto XIV. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan 12, 44-50. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá luz para toda la vida. Hermanos, este Evangelio de San Juan, escuchamos ese grito, ese clamor de nuestro Señor Jesús, que nos dice que el que cree en Él no cree en el mismo Jesús, sino cree en el que lo ha enviado. El que me ve a mí, dice nuestro Señor Jesús, no es a mí, sino al que me ha enviado. El que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no las juzgo, porque no he venido a juzgar, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre que me envió es quien me ha ordenado decir lo que he de decir y cómo lo he de decir. Hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesús nos dice de una y de otra forma que está el Padre, nuestro Señor Jesús, encarnado en el Hijo. Siempre muestra lo que es el Padre, la misericordia, el amor. Él muestra esa obediencia al Padre, quien lo envió. ¿A qué envió el Padre a nuestro Señor Jesús? ¿A juzgar las personas porque estaban haciendo las cosas mal? No. Nuestro Señor Jesús lo dice: yo no vengo a juzgar a nadie.
pero la palabra que yo digo lo ha de juzgar el último día. ¿Por qué? Porque la rechazaron. ¿Por qué? Porque no oyeron. ¿Por qué? Porque no estuvieron atentos. ¿Por qué? Porque no me creyeron a mí. No creyeron que yo todo lo que hacía, todo lo que hablaba, todo lo que decía, lo hacía en el nombre de mi Padre. No vemos en ningún evangelio que nuestro Señor Jesús se exalte diciendo que las cosas se hacen por Él, sino siempre dice que el Padre lo ha enviado, que Él cumple la palabra del Padre. Entonces, concluyamos, guerreros. Nuestro Señor Jesús nos invita a que veamos en Él la misericordia, el amor absoluto del Padre, de Dios Padre Todopoderoso, nuestro Creador. Él nos ama tanto que envió a su Hijo para que nos salvara, para que diera la vida por nosotros en ese madero. Y nuestro Señor Jesús no se cansa de decirnos: no me miren tanto a mí, sino vean en mí a mi Padre. El ejemplo que daba nuestro Señor Jesús, el testimonio de vida que daba nuestro Señor Jesús, ahí mostraba quién era el Padre, de dónde venía Él. Entonces, hermanos, no sigamos cerrando las puertas a nuestro Señor Jesús. No cerremos las puertas a su palabra, al Evangelio. El Señor lo dice hoy: yo no los voy a juzgar, pero la palabra que he pronunciado, ese te juzgará el último día. Que seamos nosotros quien estemos atentos a escuchar a nuestro Señor Jesús, a amarlo, a glorificarlo, a bendecir al Padre por querernos y por amarnos tanto, para que cada uno de nosotros sigamos esa imagen y semejanza a nuestro Señor Jesús. Él también vino a darnos ese testimonio de vida, cómo debemos ser cada uno de nosotros, cómo debemos caminar en este mundo que se llama tierra, que estamos de paso. Nosotros no pertenecemos a este mundo, estamos de paso, pero quizás a veces nos aferramos mucho a esta vida terrenal, a la vida de la carne, y todos sabemos que algún día llegará en que la carne muera y nos dolerá de algún ser querido. Y si somos nosotros, debemos estar preparados para partir a la presencia de nuestro Señor Jesús, que es lo más importante, esa vida eterna. El Señor dice: yo soy la luz del mundo, mírenme y yo les ilumino sus caminos, sus vidas. Veamos la luz de nuestro Señor Jesús, quitémonos esa venda de los ojos para que Él hoy entre en cada uno de nuestros corazones y queme con ese fuego abrasador del Espíritu Santo nuestro corazón y nos llene de amor, de sabiduría, de discernimiento para conocer y entender la palabra de Dios. Y cometemos muchos errores. Pidámosle al Señor que nos dé el Santo Espíritu. Y acá en la tercera persona, la Trinidad, estaría el Padre, en el que todo el tiempo habla nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús encarnado en el Hijo que dio la vida por nosotros, y el Espíritu Santo, que es el amor del Hijo y el Padre, el quien nos da ese fuego, esa luz, para que veamos las cosas del Señor, para que entendamos la palabra del Señor y lo sigamos a Él. Que nuestro Señor Jesús sea esa luz que ilumine nuestros caminos y que la Virgen María nos cubra con su manto sagrado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos acogemos al amparo maternal de la Virgen María diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios, un feliz
y bendecido día en la paz de Cristo Jesús.